En el año 1700, Madrid ya se había consolidado como el corazón palpitante del imperio más grande que el mundo había conocido. Una ciudad moldeada por el poder de los Habsburgo, por las riquezas de las Américas y por una tensión creciente que anunciaba cambios profundos. En unos cuantos meses, la muerte de Carlos II pondría fin a una dinastía y sumiría a Europa en guerra. En este video, utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas y grabados, alterando perspectivas, cambiando ángulos de cámara y moviéndome a través de estas escenas de maneras que sus artistas originales jamás podrían haber imaginado. El objetivo no es solo mirar al pasado, sino caminar dentro de él, recorrer Madrid como era en el umbral de una nueva era e imaginar cómo sería estar ahí, siendo testigo del fin de un siglo y el nacimiento de otro. Si se quedan hasta el final, compararemos esos mismos lugares con su apariencia actual para ver qué ha cambiado el tiempo y qué aún permanece. Antes de que caminemos por las calles del Madrid de 1700, es importante entender cómo se formó esta capital. Este grabado muestra la ciudad durante el reinado de Felipe IV, cuando Madrid consolidó su posición como sede permanente de la corte española. Lo que había comenzado como una pequeña fortaleza árabe junto al río Manzanares se había transformado en una metrópoli que gobernaba territorios desde los Países Bajos hasta las Filipinas. Las murallas que rodeaban el núcleo original aún definían gran parte del perímetro urbano, mientras que nuevos barrios crecían más allá de estas fronteras antiguas. Esta imagen retrata el Alcázar Real, el majestuoso palacio que dominaba el paisaje madrileño del siglo XVII. Construido sobre los cimientos de la antigua fortaleza árabe, el Alcázar se había convertido en el símbolo más visible del poder imperial español. Sus torres se elevaban sobre el Valle del Manzanares, visibles desde kilómetros de distancia para quienes se acercaban a la ciudad. Dentro de estos muros, generaciones de reyes Habsburgo habían tomado decisiones que moldearon el destino de continentes enteros, desde la conquista de las Américas hasta las guerras religiosas en Europa. Esta vista panorámica muestra la Plaza Mayor como aparecía a finales del siglo XVII. Concluida durante el reinado de Felipe III, esta plaza se había convertido en el escenario central de la vida madrileña, donde se realizaban desde ejecuciones públicas hasta fiestas reales. Los edificios uniformes que la rodeaban, con sus características balconadas de hierro forjado, creaban un espacio cerrado que podía albergar a miles de espectadores. En el centro de esta plaza, donde hoy se erige la estatua de Felipe III, se encontraba el cadalso utilizado durante los autos de fe de la Inquisición y las ejecuciones públicas que atraían multitudes de toda la ciudad. Siguiendo hacia el este grabado retrata la Puerta del Sol, entonces conocida simplemente como el Cruce, donde varias carreteras convergían en el corazón de Madrid. Mucho más pequeña que la plaza que conocemos hoy, este espacio servía como punto de encuentro natural para comerciantes, mensajeros y viajeros que llegaban de otras ciudades. El edificio de la antigua iglesia del Buen Suceso ocupaba parte del terreno donde más tarde se construiría la Casa de Correos. Imaginemos cómo sería estar en este punto exacto a finales de 1700, observando el movimiento constante de carruajes, mulas cargadas y peatones que transitaban entre el Palacio Real y los barrios más distantes. Esta pintura documenta el monasterio de las Descalzas Reales, fundado por Juana de Austria en el siglo XVI y que en 1700 mantenía su función como retiro espiritual para la realeza femenina. Ubicado en el corazón de la ciudad, cerca de la Puerta del Sol, el monasterio albergaba a algunas de las mujeres más poderosas del imperio, hijas y viudas de reyes
que eligieron la vida contemplativa o fueron destinadas a ella por las circunstancias políticas. Sus muros resguardaban tesoros artísticos acumulados a lo largo de generaciones, donaciones de infantas y reinas que buscaban asegurar su salvación a través del arte sacro. Esta vista del Palacio del Buen Retiro revela cómo la realeza española había creado su propio universo de ocio y ceremonia en las afueras de Madrid. Construido durante el reinado de Felipe IV como retiro privado de la corte, el complejo incluía jardines elaborados, un lago artificial y pabellones destinados a presentaciones teatrales. En 1700, el retiro funcionaba como una extensión natural del Alcázar, ofreciendo a la familia real un espacio donde los rígidos protocolos de la corte podían ser temporalmente relajados. Los jardines albergaban festivales de temporada que combinaban elementos de la tradición española con influencias italianas traídas por las reinas Habsburgo. Adentrándose en el centro religioso de la ciudad, esta imagen muestra la iglesia de San Jerónimo el Real, donde la monarquía española realizaba sus ceremonias más solemnes. Fundada por los reyes católicos y reconstruida durante el reinado de Felipe II, esta iglesia había sido testigo de coronaciones, matrimonios reales y funerales de Estado que marcaron la historia imperial. Sus muros resguardaban tumbas de figuras centrales de la dinastía Habsburgo, mientras que sus capillas laterales exhibían obras encargadas por los nobles más poderosos de la corte. En el año 1700, cuando la sucesión de Carlos II ya se había vuelto una cuestión urgente, esta iglesia se preparaba para recibir un funeral real más que pondría fin a una era. Este mapa detallado revela la configuración urbana de Madrid durante los últimos años del siglo XVII. La ciudad aún conservaba su estructura medieval, con calles estrechas e irregulares que irradiaban desde el antiguo núcleo árabe hacia las murallas. El crecimiento urbano seguía principalmente los ejes de los antiguos caminos que conectaban Madrid con Toledo, Segovia y Alcalá de Henares. Barrios como Lavapiés y Malasaña comenzaban a formarse más allá de las murallas tradicionales, albergando a artesanos, comerciantes y trabajadores que sostenían la vida de la capital imperial. Cada calle contaba una historia de crecimiento orgánico, muy diferente de los trazados geométricos que caracterizarían las reformas urbanas del siglo siguiente. Este grabado documenta el Hospital General, una de las instituciones más importantes del Madrid del siglo XVII. Ubicado en lo que hoy conocemos como Centro de Arte Reina Sofía, el hospital reflejaba el compromiso de la monarquía católica con la caridad cristiana, pero también revelaba las crudas realidades de la vida urbana a finales del siglo XVII. Sus enfermerías acogían tanto a nobles venidos a menos como a mendigos de las calles, creando un microcosmos de la sociedad madrileña. Los patios internos, diseñados siguiendo modelos renacentistas, ofrecían aire fresco a los enfermos mientras servían como espacios de oración y contemplación para aquellos que buscaban la cura a través de la fe. Caminando hacia el río, esta vista muestra el puente de Segovia como aparecía en los albores del siglo XVIII. Construido durante el reinado de Felipe II para mejorar las conexiones entre Madrid y las ciudades del oeste, el puente representaba una de las pocas obras de infraestructura que la monarquía española había logrado completar después de los enormes gastos de las guerras europeas. Sus arcos de piedra cruzaban el modesto Manzanares, un río que solo durante las crecidas de primavera justificaba la grandiosidad de la construcción. Para los madrileños de la época, cruzar este puente significaba dejar el corazón del imperio y adentrarse en campos donde pastores y labradores mantenían tradiciones que antecedían la propia fundación de la ciudad.
Esta pintura retrata la ermita de San Antonio de la Florida, entonces un pequeño santuario rural en las afueras de la capital. Mucho antes de que Goya decorara sus paredes con frescos revolucionarios, esta ermita servía como destino de peregrinaciones locales, especialmente durante la fiesta de San Antonio, en junio. Familias enteras caminaban desde el centro de Madrid hasta este punto junto al río, combinando devoción religiosa con el placer de un día en el campo. La simplicidad de la construcción contrastaba con la grandeza de los monumentos urbanos, ofreciendo un refugio espiritual que parecía transportar a los visitantes a una época anterior a la transformación de Madrid en capital imperial. Esta vista aérea muestra el Colegio Imperial, posteriormente conocido como Colegio de San Isidro, una de las instituciones educativas más prestigiadas de la capital española. Fundado por los jesuitas durante el siglo XVI, el colegio se había convertido en centro de formación de la élite intelectual del imperio, donde hijos de nobles y burgueses estudiaban latín, filosofía y teología. En 1700, sus clases atraían a jóvenes de toda la península ibérica y de las colonias americanas, creando redes de influencia que se extendían por todo el mundo hispánico. Los patios internos resonaban con discusiones sobre las nuevas corrientes filosóficas europeas, incluso cuando estas ideas desafiaban las ortodoxias establecidas por la Iglesia y la monarquía. Adentrándose en el corazón comercial de la ciudad, este grabado documenta la calle Mayor como aparecía a finales del siglo de oro español. Esta arteria principal conectaba el Alcázar Real con la Puerta del Sol, sirviendo como escenario para procesiones reales, desfiles militares y el movimiento cotidiano de una capital imperial. Las casas que flanqueaban la calle albergaban desde comerciantes prósperos hasta artesanos especializados, creando una mezcla social típica de las ciudades españolas de la época. Tiendas en la planta baja vendían telas de Flandes, especias de las Américas y manufacturas locales, mientras que los pisos superiores servían como residencia para familias que dependían del comercio internacional para su prosperidad. Esta imagen retrata la Casa de la Villa, sede del gobierno municipal madrileño desde el siglo XVII. Construida para albergar las reuniones del Consejo de la ciudad, esta estructura representaba el intento de equilibrar el poder real con las necesidades locales de la población urbana. Sus salones fueron testigos de debates sobre el suministro de agua, la limpieza de calles y la regulación del comercio, cuestiones prácticas que afectaban directamente la vida de los madrileños. En 1700, cuando la sucesión real ya se perfilaba como un problema europeo, los concejales reunidos en este edificio sabían que sus decisiones locales serían influenciadas por conflictos que trascendían las fronteras de la propia España. Esta vista del convento de la Encarnación revela cómo la religiosidad permeaba todos los aspectos de la vida madrileña a finales del siglo XVII. Fundado por la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, el convento se había convertido en refugio espiritual para damas de la alta nobleza que buscaban una vida de contemplación y oración. Sus dependencias resguardaban reliquias sagradas y obras de arte que rivalizaban con las colecciones reales, donaciones de familias poderosas que veían en el patrocinio religioso una forma de asegurar tanto prestigio terrenal como salvación eterna. La sangre de San Pantaleón, que se licuaba milagrosamente todos los años en julio, atraía a peregrinos de toda la Europa católica. Caminando por los barrios populares, este grabado documenta el mercado de abastos que se realizaba en las cercanías de la Plaza de la Cebada. Comerciantes rurales traían productos de los campos de Castilla para abastecer a una capital
que dependía enteramente del exterior para su alimentación. Carretas cargadas de granos, verduras y carnes convergían en las primeras horas de la mañana, creando una atmósfera de urgencia y negociación que contrastaba con la solemnidad de los espacios palaciegos. Mujeres a cargo de la economía doméstica negociaban precios mientras niños corrían entre los puestos, absorbiendo desde temprana edad las lecciones prácticas de una ciudad que consumía más de lo que producía. Esta pintura muestra el Teatro de los Caños del Peral, uno de los primeros espacios dedicados exclusivamente a las representaciones teatrales en Madrid. Construido durante el reinado de Felipe IV, el teatro se había convertido en punto de encuentro de la alta sociedad madrileña, donde las últimas obras de Calderón de la Barca se representaban ante audiencias que incluían desde la propia familia real hasta comerciantes enriquecidos. Las representaciones combinaban entretenimiento con educación moral, reflejando los valores de la Contrarreforma católica a través de obras que celebraban virtudes cristianas y lealtad monárquica. En la temporada de 1700, las obras escenificadas aquí ya anunciaban cambios de gusto que acompañarían las transformaciones políticas venideras. Este grabado retrata la casa de campo, entonces una vasta extensión de terrenos de caza que se extendía más allá del río Manzanares. Adquirida por la corona durante el siglo XVI, esta área servía como refugio natural donde la familia real podía escapar de las formalidades palaciegas y disfrutar de actividades al aire libre. Cacerías organizadas reunían a la alta nobleza en expediciones que duraban días enteros, combinando deporte, política y estrategia en un ambiente menos formal que los salones reales. Los caminos que cruzaban estos bosques conectaban pabellones de caza construidos en puntos estratégicos, ofreciendo refugio durante las expediciones más largas. Esta vista documenta la fuente de Neptuno, entonces ubicada en una plaza más pequeña que posteriormente se transformaría en el Paseo del Prado. La fuente marcaba el inicio de un proyecto urbanístico más ambicioso que pretendía crear un eje monumental que conectara el centro histórico con las áreas rurales al sur de la ciudad. En 1700, este era todavía un proyecto en sus primeras etapas, pero ya indicaba la dirección que las reformas urbanas tomarían en las décadas siguientes. El agua que brotaba de la fuente venía de acueductos construidos siglos antes, demostrando cómo la ingeniería romana continuaba sosteniendo la vida urbana madrileña. Esta imagen muestra la Puerta de Alcalá en su configuración original del siglo XVII, mucho más simple que el monumento neoclásico que la sustituiría décadas después. Esta puerta marcaba la salida oficial de la ciudad en dirección a la Universidad de Alcalá de Henares, sirviendo como punto de control para comerciantes y viajeros que llegaban del este. Guardias reales verificaban documentos y cobraban tasas de entrada, mientras que vendedores ambulantes ofrecían provisiones para aquellos que se preparaban para viajes más largos. Durante festivales religiosos, procesiones pasaban por esta puerta cargando imágenes sagradas para ceremonias realizadas en santuarios rurales. Esta pintura retrata el Palacio de Santa Cruz, sede de los principales tribunales de justicia del Imperio Español. Construido a principios del siglo XVII, el edificio albergaba tanto la administración civil como la Inquisición, creando un centro de poder judicial que influenciaba decisiones tomadas desde América hasta las Filipinas. Sus archivos resguardaban documentos que registraban la expansión imperial, códigos legales que gobernaban territorios distantes y sentencias que afectaban a súbditos esparcidos por 4 continentes. En 1700, cuando las cuestiones de sucesión dinástica comenzaban a generar conflictos diplomáticos,
Los juristas reunidos en este palacio debatían precedentes legales que podrían determinar el futuro del propio imperio. Esta vista aérea revela el convento de San Francisco el Grande, entonces el mayor complejo religioso de la capital. Sus jardines internos ofrecían un oasis de tranquilidad en el corazón de la ciudad, donde frailes franciscanos cultivaban huertas que abastecían tanto al convento como a hospitales administrados por la orden. La biblioteca conventual conservaba manuscritos que documentaban la expansión misionera española en las Américas, incluyendo gramáticas de lenguas indígenas y relatos de evangelización que constituían parte fundamental de la identidad imperial católica. Durante la Semana Santa, procesiones que comenzaban en este convento recorrían toda la ciudad, transformando Madrid en un escenario religioso que reafirmaba la unión entre monarquía e iglesia. Este grabado documenta la Plaza de la Villa, donde se erigía el edificio de la antigua prisión de la corte, conocida como Cárcel de Villa. Esta institución reflejaba las complejidades de la justicia en el antiguo régimen, donde nobles y plebeyos enfrentaban sistemas legales diferentes incluso cuando eran acusados de crímenes similares. Los prisioneros de alta categoría disfrutaban de celdas privadas y podían recibir visitas familiares, mientras que los criminales comunes compartían espacios hacinados en las partes inferiores del edificio. En 1700, cuando las tensiones sociales se intensificaban debido a las dificultades económicas del final del reinado de Carlos II, esta prisión albergaba desde contrabandistas hasta deudores de la corona, creando un microcosmos de las contradicciones de la sociedad imperial. Esta última vista panorámica de Madrid, en 1700, nos permite contemplar la ciudad como un todo orgánico, donde Palacio Real, conventos, mercados y casas particulares se combinaban para formar el corazón de un imperio global. Del Alcázar a las ermitas rurales, de la Plaza Mayor a los barrios artesanales, cada elemento de este paisaje urbano reflejaba siglos de crecimiento, adaptación y transformación. Quien pudiera observar la ciudad desde lo alto en aquel momento histórico estaría siendo testigo del fin de una época, los últimos meses del siglo de oro español y las primeras señales de cambios que redefinirían tanto a Madrid como a la propia España. Ahora, quiero traerlos al presente y mostrarles cómo aparecen hoy estos lugares. Gracias por estar aquí y si tienen sugerencias para futuras ciudades, compártanlas en los comentarios. Vamos a empezar. Esta fotografía actual muestra la Plaza de Oriente, construida en el siglo XIX, donde antes se extendía parte de los jardines del antiguo Alcázar. El Palacio Real que vemos hoy reemplazó al Alcázar original después del incendio de 1734, pero mantiene la posición dominante que caracterizaba la residencia real desde la época medieval. La vista que Carlos II contemplaba desde sus ventanas en el año 1700 incluía los mismos valles y colinas que hoy enmarcan la capital española. La Plaza Mayor conserva su estructura básica del siglo XVII, aunque reconstrucciones posteriores hayan modificado detalles arquitectónicos. Los arcos que rodean la plaza aún resuenan con las multitudes que presenciaron autos de fe y ejecuciones públicas, mientras que los cafés en las plantas bajas ocupan espacios que durante siglos albergaron talleres de artesanos y tiendas de comerciantes. La Puerta del Sol se expandió considerablemente desde 1700, pero mantiene su función como centro neurálgico de Madrid. El edificio de la Casa de Correos, construido en el siglo XVIII, ocupa aproximadamente el lugar donde se encontraba la antigua iglesia del Buen Suceso, preservando la vocación de esta área como punto de encuentro y distribución de la ciudad.
De verdad les agradezco que hayan acompañado este viaje en el tiempo. Sus ideas y comentarios constructivos de verdad moldean lo que sigue. Siéntanse con la libertad de dejar un comentario. Hasta la próxima.